Bienvenido, qué bueno que esté con nosotros hoy en este fin de semana en familia. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente de su programa. Y es que hoy tenemos, como cada sábado, un tiempo especial para tocar estos temas que llegan a lo profundo de nuestro ser. Y hoy que estamos enfocándonos sobre la urgente necesidad de avivar el evangelismo local y mundial. Y para ello tenemos hoy un invitado. Estoy hablando de el pastor Misael Sáenz, periodista, pastor de la iglesia Josué en la ciudad de Gotera, San Francisco Gotera. Esto es en el oriental departamento de Morazán. Además es profesor del Instituto Bíblico y también es el presidente del Departamento Nacional de Evangelismo de las Asambleas de Dios. Así que si tenemos que hablar de evangelismo a nivel nacional y todo ello, el pastor Sáenz es la persona que tiene mucho que compartir ahora. Así que, por favor, no se desconecte. Los próximos 30 minutos vamos a hablar de este tema. Pastor Misael, bienvenido. Gracias, querido Ardón. Un saludo para todas las televidentes de Canal 32 en Tigo a nivel nacional que dirige Iglesia Josué Central. Y es un honor poder compartir este tiempo con ustedes. Por supuesto, y es que, pastor, usted conoce muy bien el tema del evangelismo en El Salvador y no solamente lo conoce, digamos, porque es algo real que todos sabemos que debemos evangelizar, sino porque usted ha evidenciado una pasión y un compromiso serio con el tema de llevar a Cristo a los que no son salvos. Correcto. La verdad es que hoy más que nunca el evangelismo debe de ser tan masivo, tan agresivo, porque la gente se juega literalmente hoy la vida o la muerte. Y la gran interrogante será, ¿se fue con Cristo o no se fue con Cristo? Sí. O sea, este es un asunto de vida o muerte. Y ya lo hemos discutido, fíjese, pastor, en otras ocasiones en el programa. Bueno, ¿y por qué hablar de Cristo? ¿Por qué evangelizar en tiempos de pandemia cuando deberíamos estar enfocados en tratar de ayudar a la gente en su necesidad? Y el pastor Lisandro nos comentaba cuando le hacíamos esa pregunta, porque es que aquí la prioridad número uno es la salvación. Y no es que estamos negando el hecho de que no debemos ayudar a la gente. De hecho, se está haciendo. Hay esfuerzos enormes de la iglesia, pero aún con todo, la prioridad es llevar a la gente a los pies de Cristo el Salvador. ¿No es cierto, pastor? Claro, este es un momento crucial donde un gran porcentaje de personas no conocen de Jesús. Por regla general, todos tenemos aquella idea de que somos un país evangelizado. Sí. Y eso es una realidad. Pero la otra realidad es que hay un gran porcentaje de personas que no han recibido a Jesús como su Salvador. Déjame darte las estadísticas. El 16 de abril del 2019, un rotativo nacional en una de sus encuestas publicó en esta fecha que el 40.5% eran de la religión tradicional, sí. Y el 39.5% lo representa la iglesia evangélica. Ahora bien, alguien preguntará ¿dónde está el 10%? Pero yo le diría, ¿dónde está el 50%? 40.5 más los restantes que no tienen definido una fe. Eso nos está diciendo de que es urgente ahora poder en medio de esta pandemia seguir avanzando, seguir ganando almas. No se trata de crear adeptos para una organización o para una denominación. Aquí se trata de que el alma de esa persona, ese 50% más en El Salvador, no se pierda. Por supuesto, y es que también vemos en la palabra del Señor
Cuando Cristo mismo dice en San Juan 3:16 al 19, en el 16 que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí viene el tema. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y estas son palabras del mismo Cristo. Esto significa que una persona que no haya entregado su vida a Cristo, que no ha hecho del Señor Jesús su único y personal Salvador, está en un serio problema, porque su condición espiritual que trasciende hasta la eternidad es terrible. De ahí la importancia de cultivar la pasión evangelística, de hablar de Cristo. Y usted ya nos ha comentado cuál es más o menos un panorama general de la realidad o del avance del evangelio en El Salvador. Y es ahí donde mucha gente piensa, bueno, pero es que hay iglesias, pareciera que podemos comparar iglesias y popuserías, andamos lo mismo. Sin embargo, hay una realidad. Hay mucha gente incluso que asiste regularmente a las iglesias que no es salva, que no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Muchos otros vinieron a la iglesia, crecieron en la iglesia y de pronto, por las razones que sea, se apartaron. Ahora están en calidad de hijos pródigos. Y aún hay mucha gente que sigue practicando la religión tradicional y otras religiones hoy día, incluso religiones orientales que han hallado un terreno fértil en los salvadoreños. De ahí la importancia de hablar de Cristo. Pero muchos creyentes no ven esto como algo que es parte de lo que significa ser cristianos. No sé si usted, pastor, ha oído este concepto del evangelio en los últimos años. Muchos cristianos han llegado a la conclusión de que la práctica de la fe es un asunto privado. Es decir, yo tengo mi fe y tengo derecho a practicarla, pero no debo compartirla con nadie o invitar a otros a que sean parte de mi creencia. Y esta idea prevalece en la mente de muchas personas, de muchos asistentes a las diferentes iglesias cristianas ahora. Pero pastor, más allá de todo ello, ¿por qué? ¿Por qué debemos seguir evangelizando en El Salvador y en el mundo entero? Bien, las razones están implícitas. Nuestra línea como Asamblea de Dios, tenemos definido los objetivos de la iglesia. Y entre esos objetivos, los primarios, es que el evangelio corra en este país. Sí. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que realmente hacer una evaluación, como decían los abuelitos antes, concienzudamente. Sí. Porque el punto es que familiares de los hermanos de nuestras mismas congregaciones están con COVID y tú no sabes si mañana sobrevive. Yo les decía, si amas a alguien realmente, tienes que evangelizarlo hasta que se arrepienta de sus pecados. Y si lo ganaste y se fue con el Señor. Sí. Y tú ganaste un alma. Claro. Entonces, la gran urgencia, ¿por qué seguir haciendo el evangelismo? Es que tenemos miles de almas, y no miles, millones, sí, dentro de El Salvador, que todavía están sin luz, sin esperanza, y la única que puede hacer este trabajo en este país es la iglesia. No hay ninguna organización que vaya a invertir en evangelismo. No hay organizaciones que vayan a salir a las calles para poder dar un tratado, poder regalar una Biblia. Sí. No hay. Entonces, esta es una tarea exclusiva de la iglesia. Y ese es un punto más que nos hace el por qué hacerlo en medio de esta pandemia. Por supuesto, y es que, hermanos, el tema, y pastor Misael, el tema es que esta tarea es de la iglesia por una simple razón. Es que la iglesia son los redimidos, los que han sido salvos, los que estuvimos en ese estado de condenación. ¿Y quién mejor puede entender a una persona no salva ahora?
si nosotros también éramos como toda la gente, idólatra, mentiroso, borracho, adúltero y cuánta cosa pudiéramos decir, pero un día el Señor nos alcanzó en su misericordia y hoy nos ha hecho de aquel pecador antes sin Cristo, ha hecho un mensajero de que hay vida, de que hay esperanza, de que hay sanidad, de que hay restauración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso es que no podemos pedirle a las organizaciones de ayuda humanitaria o las organizaciones de caridad. No es esa la función de ellos, es función de la iglesia, porque nosotros sí entendemos lo que significa el no haber sido salvos y ahora ser salvos por la gracia de nuestro Señor. Así que, pastor. Claro, y eso somos la iglesia. Los únicos que pueden llevar este mensaje son los redimidos. Y al final el compromiso, ahora mismo, nosotros lo tenemos, y no solamente llevando esa palabra, sino los miles de cristianos que interceden para que esas almas sean salvas. Por supuesto. Así que tenemos una tremenda tarea. Lo hemos discutido o hablado en otros programas, por ejemplo, mientras estamos hablando ahora aquí en este programa, muchas personas están muriendo en los hospitales, otros están siendo tristemente víctimas de la violencia de nuestro país, están siendo asesinados. ¿Y qué pasó con sus vidas? Por eso es que enfatizamos mucho en este programa el que la familia alimente, desafíe, los padres comuniquen a sus hijos la pasión evangelística. Ser cristiano también es asumir la tarea de compartir el evangelio, porque el cristiano, habiendo sido transformado de manera natural, nace en él o en ella pasión, compasión por los perdidos, un dolor tremendo por aquellos que no son salvos. Y es que, pastor, pareciera ser que en las últimas décadas, como que hemos perdido la compasión por los que no son salvos. Bueno, eso es una realidad. José, la misma Biblia dice en Mateo 24 que el amor de muchos se enfriará. Y es como penoso decirlo, pero muchas veces el cristiano promedio no siente ese dolor por la pérdida sea de un familiar o de un amigo tan cercano que se fue sin Cristo. Sí. Yo decía hace unos días que no solo basta que evangelicemos en las redes sociales, sino que Israel, en el tiempo que estuvo en Egipto, en las narices de Faraón, instruyeron a sus hijos en la casa. Sí. Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer ahora. La gran comisión arranca en nuestros propios hogares. Tú lo dijiste hace un momento. Aquellos jóvenes, aquellas personas que en un momento estuvieron en una iglesia, pero luego dieron un paso atrás. Entonces, nos toca reevangelizar en nuestros propios hogares, en nuestras propias comunidades, pero también evangelizar a aquellas almas que están completamente hundidas en el pecado. Entonces, la compasión es algo que necesitamos ahora. Sentir con las entrañas el dolor de los no salvos. Su condición es crítica. Por eso, estimado hermano que nos está hoy sintonizando, es un buen momento para autoevaluarme. ¿Siento yo dolor por los que se pierden? Cuando salgo a mi trabajo o en el vecindario, yo veo a las personas en ese estado tan crítico. Estamos hablando del punto de vista espiritual. ¿Siente usted dolor? ¿Siente usted la necesidad del espíritu de antes de ir a dormir, decir, Señor, ten misericordia de esto? Yo siempre le he preguntado a los hermanos, Pastor Misael, algunas veces le digo, hermano, antes de irse a su cama, ¿usted ha orado por alguien que no es salvo? ¿Cuál fue la última vez que usted, por ejemplo, dedicó una mañana de ayuno o un día de ayuno a clamar misericordia por los que no son salvos? Y es que normalmente no hacemos esto, ignorando la condición de los perdidos o por indolencia o por lo que sea. Pero es tiempo de cultivar la pasión por los que no son salvos, para llevar el evangelio de Cristo, no solo en El Salvador, sino hasta lo último de la tierra, especialmente hoy en tiempos de pandemia. Y de eso vamos a hablar, pastor, en un momento. Porque
mucha gente está hoy diciendo, ¿y por qué tendríamos que estar nosotros tratando de, vaya, alguna gente usa ese término, convencer a otro de que se haga de mi religión, de la religión evangélica? ¿Por qué? Si ahora lo que necesitamos es trabajo, lo que necesitamos es comer, es verdad. Y la iglesia lo ha hecho y lo sigue haciendo. Sin embargo, ¿por qué? Ya hemos hablado de por qué, pero ¿cómo hacerlo ahora en términos prácticos? ¿Cómo comenzar a avivar la pasión evangelística y cómo compartir el mensaje del evangelio en estos tiempos de pandemia? Fíjate, José, qué importante son las formas ahora de evangelizar una generación completamente diferente sumergida en una pandemia. Sí, Y el mejor ejemplo que tenemos para tomarlo como modelo es la misma iglesia primitiva en el libro de los Hechos. sí, sí. Dice que la iglesia primitiva, en medio de su dolor, de sus persecuciones, de sus angustias, no dejaron de hablar de Jesús, pero tuvieron que mostrar ese evangelismo, compartiendo con el pobre, compartiendo con el que no tenía nada. Y Sí, una de las formas en que la iglesia de hoy en esta pandemia tiene el privilegio, porque no es una carga, de poder evangelizar y también poder proveer un poco de pan a aquellas familias que lo necesitan. sí. Por regla general, nosotros pensamos que nadie necesita, Mm, pero cada persona en poco o en un término medio, pero todos necesitamos. Y la iglesia, hoy más que nunca, debe demostrar una palabra en su evangelismo que se llama amor. El amor por esa alma me lleva a mí a hacer, a actuar en misericordia, en bondad. Y hoy más que nunca la iglesia debe demostrar este amor por los perdidos, evangelizándolo y mostrando ese evangelismo práctico, no discriminando a aquellos que han sido contagiados de COVID, ujú, porque hay gente que se siente que la hacen de lado. Y sí, la iglesia hoy debe demostrar ese amor a esas personas que han sido infestadas y que oramos por ellas. por supuesto. Oramos por cada familia en El Salvador y en el mundo, pero la iglesia debe demostrarse sin reservas. Por supuesto, guardamos cualquier medida preventiva, pero no podemos como aislar a este segmento de personas que necesitan el milagro de la salvación. Por supuesto. Y es que ahí donde tenemos que juntos. Yo diría que también tenemos otro elemento importante, pastor, a este amor real. Que de hecho, estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para ayudar, para bendecir a otras personas. Pero yo considero también que este es un tiempo para la iglesia, para pensar sobre la necesidad de que nuestro evangelismo también sea acompañado por el respaldo del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos creyentes llenos del Espíritu en estos tiempos, pastor? Cuando los sistemas de salud están colapsados, cuando la economía está colapsada, cuando la crisis en todos los sentidos ha golpeado severamente al mundo, cuando no tenemos ningún otro recurso, tenemos a Cristo y el poder del Evangelio. Pastor, comparte usted conmigo este principio. Necesitamos evangelizar, necesitamos ayudar, pero también acompañarnos del Espíritu Santo. Por supuesto, nosotros creemos en el poder, en los dones de sanidad Ujú. que no han cesado. Sí, Creemos en los dones de milagros y por ello necesitamos que cada creyente esté lleno del poder del Espíritu Santo y que esos dones sean activados ahí a la hora de que oramos por un enfermo. Vemos el poder pentecostal sí. obrando milagros y sanidades, aunque no podemos ponerles las manos, como dice la palabra, que pondrán las manos de los enfermos y sanarán, Ujú. pero sí podemos levantar nuestras manos en fe y podemos orar y vemos al Espíritu Santo de Dios obrar milagros. Lo hemos visto en cantidades, pero necesitamos
que cada cristiano pueda someterse a la llenura del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo, porque ahí es donde suceden milagros. Ahí suceden sanidades. Ahí el que está enfermo de COVID es sanado. ¿Cuánto testimonio hemos visto? Sí. Que el poder del Espíritu Santo soplando vida en los pulmones de la gente, soplando sanidad en las naciones. Y eso nosotros no podemos dejarlo desapercibido. Cada cristiano pentecostal necesita llenarse de ese poder. Sí. Porque sin el poder del Espíritu Santo no somos nada. Y es que en las últimas semanas estuvo con nosotros en el programa el pastor Coqui Mirón y estuvimos hablando de ese asunto. Y en palabras del pastor Mirón, el tema es que pareciera ser que hemos ido abandonando eso, que él hablaba mucho de la himnología, incluso nuestra himnología se ha ido cambiando, pero la gente no está siendo animada, no está siendo desafiada para compartir el mensaje del Evangelio y el tema del Espíritu Santo de igual manera. Se habla poco, algunos creyentes pareciera que no ven la necesidad de la llenura del Espíritu Santo, pero yo creo que en estos tiempos es que una persona que no esté llena no va a poder ni siquiera él o ella sobrevivir a esta situación tan crítica, mucho menos hacer un evangelismo efectivo, pastor. Por supuesto, José, necesitamos urgentemente que volvamos a nuestras raíces pentecostales. Hoy más que nunca, el Espíritu Santo, el que reparte esos dones maravillosos, pero si el cristiano no está sometiéndose a la Escritura, no está buscando llenarse de la palabra de Dios, no buscando ese momento de poder tener una comunión personal sin el deseo de ser viral, sin aquello de querer salir en las redes sociales, sino de ese momento tan particular. La historia nos muestra hombres que fueron sencillos, sin letra, pero que entendieron esto. Y yo creo que nos hace falta seguir moviendo a nuestra generación hacia ese mover maravilloso. Digo esto porque tú dijiste algo sobre la enseñanza. Y el punto es que si miras en las redes sociales, muchas veces nos volvemos motivadores. Sí. Y la palabra de Dios queda de lado y es más importante el pensamiento de los hombres. Eso es peligroso. Entonces, tenemos que volver para que esa llenura suceda a la palabra de Dios. Con el poder del conocimiento, el Espíritu Santo, que Él mismo inspiró esta palabra. Mira, José, vamos a seguir viendo milagros. Vamos a seguir viendo sanidades. Vamos a seguir viendo hombres y mujeres rindiéndose a los pies de Cristo. Pero necesitamos urgentemente también que nuestro evangelismo sea pentecostal. Sí. Y eso significa llenarnos del Espíritu Santo. Y hay algo importante en todo lo que es esta necesidad del Espíritu Santo llenando el corazón de cada cristiano. Sí. Y es tan peligroso, como decías tú, que esta nueva generación no conozca de esa llenura del Espíritu Santo. Sí, me preocupa. Entonces, el compromiso de cada cristiano en casa es poder ministrar al Espíritu Santo a sus hijos. Yo recuerdo un día que mi hija, en una conversación que no estaba ni planeada, sino que ella sale y dice, papi, yo quiero hablar lenguas como tú. O sea, cuando nosotros damos testimonio de ello, los hijos, los parientes, los amigos, los hermanos en la iglesia van a querer de lo que el Espíritu Santo da. Por supuesto, el Espíritu nos capacita no solo para vivir una vida cristiana victoriosa, y hoy como necesitamos vivir una vida victoriosa en medio de la crisis, pero también nos permite compartir el Evangelio de manera efectiva, porque el Espíritu Santo respaldará el mensaje que vamos a compartir. Así que, pastor,
el tema del evangelismo es tan importante, la realidad de El Salvador y más bien del mundo entero, pero más que números, la realidad, la condición espiritual de las personas demanda desesperadamente por creyentes que tengan compasión, que hablen de Cristo. No podemos pasar un día sin hablar de Cristo a alguien que no es salvo. Y pastor, me imagino que usted recuerda, hace muchos años, la gente agarraba la guía de las páginas amarillas. Yo escuché eso muchas veces. Las páginas amarillas, cualquier número llamaba y decía, mire, le quiero compartir el mensaje. Yo lo hice en algunas ocasiones también. Pero hoy día tenemos tanta facilidad. Las redes sociales están, ¿quién no tiene un teléfono inteligente? Entonces, debemos hoy aprovechar el tiempo para hablar de Cristo Jesús, pastor. Por supuesto, firmemente creo y todos debemos de apostarle a ello. Yo siempre he dicho en nuestro eslogan de la Comisión Nacional de Evangelismo, evangelismo somos todos en la SEAD. Sí. Y eso significa que todos nuestros departamentos, todas las comisiones, todas las iglesias, y luego en línea, cada creyente de los miles que hay, necesitamos ser agresivos en nuestro evangelismo. Comprendo que la pandemia ha generado algún desequilibrio emocional en algunos, pero nosotros tenemos el trabajo de fortalecer a ese sector sin descuidar nuestro evangelismo y utilizar los medios como hoy, televisión, radio, redes sociales, megáfonos, tratados, notas que se llegan a dejar a la casa de alguien. Un versículo de la palabra hará la diferencia. Entonces, la iglesia hoy debe de destinar porcentajes claros para poder seguir haciendo esta labor evangelística. No puede ser que tengamos presupuestos para X, Y, Z, que todo es bueno para el avance del evangelio, pero el presupuesto de evangelismo queda en lo mínimo, en lo último, cuando debería de ser en la lista número 1. Entonces yo quiero decirle a cada televidente que hoy está a través de el canal de Iglesia Josué Central, que la urgencia es grande, que necesitamos decirle al Señor que nos llene de compasión, que el Espíritu Santo de Dios respalde cada evangelismo, cada muestra de amor, cada muestra de cariño que los cristianos están llevando a lo ancho y a lo largo del Salvador. Y hoy más que nunca nos jugamos la vida literalmente y necesitamos llevar el evangelio de Jesucristo. Pastor, ya para ir llegando a la parte final de nuestro programa de hoy, yo quisiera invitarle a usted que pueda compartir con los hermanos un mensaje enfocado en animarles a cultivar esta pasión por los perdidos, por los no salvos. Claro, quiero dirigirme a ustedes que están en la intimidad de casa y que hoy más que nunca, como cristianos, como evangélicos, necesitamos utilizar todos los medios posibles para que ese familiar llegue a Cristo, para que ese amigo, ese compañero de trabajo, ese vecino pueda llegar a Cristo. Y la manera es que usted está ahí, cerca de ellos. Les animo, les insto a que no desperdiciemos este momento. En medio de esta pandemia, el Señor no ha dejado de amar a los perdidos, no ha dejado de manifestar su amor para la gente. Posiblemente usted me dice, pastor, pero que no está viendo los grandes desastres, no está viendo el dolor de nuestras familias. Por supuesto que lo veo y lo siento. La iglesia se une para orar por todo El Salvador, pero en medio de esto, usted y yo somos llamados para poder presentar el glorioso y esperanzador evangelio que no solamente sana esa enfermedad, sino que también
salva las almas. Y usted y yo somos los llamados a poder llevar este maravilloso evangelio. Gracias, pastor. Y hermano, le dejamos con este desafío. Es tiempo de levantarnos, de predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Es la única solución al problema del estado de condenación de las personas sin Cristo Jesús. Pero también, pastor, quisiera yo invitarle para que usted dé un mensaje a estas personas que nos sintonizan, que están ahora en calidad de hijos pródigos o que nunca en su vida han entregado su vida a Cristo. Y al final yo voy a pedirle también que aquellos que decidan entregar su vida a Cristo hoy o reconciliarse, usted mismo pueda dirigirlos en esta oración preciosa para que ellos conecten su vida de nuevo con Cristo Jesús. Bien, a ustedes que están a través de las plataformas de Iglesia Josué Central, a través de Canal 32, gracias por permitirnos llegar a sus hogares, pero tú que has conocido y has saboreado la presencia de Dios en tu vida, la mano de Dios en milagros en tu vida, vuélvete al Señor. Es necesario que cada hijo pródigo regrese al lugar donde pertenece, a la iglesia, a volver a tener ese tiempo colectivo de amor que ya llegará, pero ahora es el momento en que ustedes puedan tomar el paso y venir a Jesús de nuevo. El Señor todavía sigue con los brazos abiertos, esperando a sus hijos pródigos. Mira, no importa lo que los demás piensen. Hay mucho legalismo, hay mucha religión, pero la gracia maravillosa se sigue derramando sobre los hijos pródigos. Y a aquellos que hoy quieren entregarle su vida al Señor, permíteme esta tarde decirte, lanza tu alma sobre el Cordero. Este es el tiempo en que Dios está tocando tu corazoncito. Dale tu vida al Señor. Si tú eres un empresario, eres una ama de casa, eres un estudiante, no importa quién seas, la gracia y el amor de Dios ahora mismo se manifiestan por medio del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Entrégale tu vida a Cristo. Lanza tu alma sobre el Cordero. Usted dice, pastor, pero es que no voy a poder lograr perseverar. En tus fuerzas no vas a poder hacerlo. Necesitas al Espíritu Santo de Dios que va a ser impregnado en tu ser, pero tienes que entregarle tu vida a Cristo. Por favor, repite esta oración conmigo. Si hoy le vas a entregar tu vida al Señor y dile, Señor Jesús, vengo a ti como el más miserable de los pecadores, pero vengo arrepentido para que perdones toda mi maldad. Hoy te entrego mi vida y mi corazón. Te hago Señor y Salvador de mi alma. Anota mi nombre en el libro de la vida. Por Cristo Jesús soy salvo. Amén y amén. Si hiciste esta oración, recibe nuestras felicitaciones y por favor, sé fuerte. El Señor te ayudará a caminar en esta maravillosa senda de la fe. Pastor, muchísimas gracias. Mis hermanos, de esta manera llegamos al punto final de nuestro programa de hoy. El pastor Misael Sáenz, presidente del Departamento de Evangelismo de las Asambleas de Dios en El Salvador. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros en este programa. Gracias a ti, Ardón. Saludos a todo el equipo que trabaja ahí en Iglesia Josué Central, a vuestros pastores, hermano Lisandro, hermana Dorita, al cuerpo de pastores, cuerpo oficial y líderes de la iglesia. A ti, José Ardón, un abrazo para ti y para tu familia. Muchas gracias, pastor. Será hasta nuestra próxima edición de este programa En Familia. Que el Señor le bendiga.